Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Felipe Vázquez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Misionera de Villa María. Estoy casado, mi esposa es Gisela, mis hijos son Tomás y Pía. Hace 2 años y medio nos mudamos a esta ciudad, a la provincia de Córdoba, para empezar una nueva iglesia. Por la gracia de Dios pudimos empezar este proyecto no solos, también pudimos venir con otras familias que nos acompañaban, 5 familias más, que dejaron sus casas, buscaron nuevos trabajos, cambiaron a sus hijos de escuela para poder acompañar la fundación de la iglesia acá. Y bueno, estamos muy agradecidos al Señor por esto. Hemos visto la mano del Señor actuar y hemos visto la obra de Él en primera fila, actuando y salvando personas. Y damos gracias a Dios por eso. El día de hoy me gustaría invitarte al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 23 al 33. Dice así: El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas al que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la hora precede la humildad. Un hermoso texto de las Escrituras. Bueno, seguramente ya lo sabes, solamente quiero recordártelo. Este es un libro que está compuesto por varios autores, proverbios. Por un lado tenemos algunos proverbios que no tenemos claridad de dónde vienen. Muchos los llaman los proverbios al joven. Estos proverbios están entre el capítulo 1 y el capítulo 9 al 18. También tenemos los proverbios de Salomón. Están entre el capítulo 10, versículo 1 hasta el 24 y el 34. También tenemos los proverbios de Salomón que seguramente Ezequías había juntado o había coleccionado. Y estos están desde el capítulo 25:1 hasta el 29-27. Y después tenemos las palabras de Agur, que están en el capítulo 30, del versículo 1 al 33. Y finalmente las palabras de Lemuel, que están en el capítulo 31 hasta los 31 versículos del capítulo 31. Y esta es la división natural del libro de los Proverbios. Ahora, cuando pensamos en un proverbio, la palabra proverbio quiere decir ser como, ¿no? Y esa es la idea que tiene la palabra proverbio, ser como. Y es un libro que fue escrito en un idioma que quizás para muchos de nosotros es desconocido, el idioma hebreo, pero los hebreos tenían una forma muy divertida e interesante de construir sabiduría por medio de algo que se llama la poesía hebrea. Los contrastes, los paralelos hacían y construían ideas que eran muy poderosas para ser grabadas en las mentes, principalmente de los jóvenes. Cuando pensamos en los proverbios, tenemos que pensar en un libro totalmente pensado para los jóvenes. Entonces estamos ahí en el capítulo 15 y arranca ahí el versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. En realidad, la palabra el hombre podría también verse como el padre. El padre se alegra con la respuesta de su boca. ¿Con la respuesta de la boca de quién es la pregunta? Bueno, la respuesta es la boca del hijo, ¿no? Cuán oportuna es cuando el hijo responde a las palabras de su padre. Responde a las palabras de su padre. Esto es algo muy interesante, ¿no? La palabra a su tiempo, cuán buena es. El consejo, cuando llega en el momento adecuado,
cuán bueno es, ¿no? Y qué importante es cuando podemos escuchar el consejo. Más adelante dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Sabes que la palabra Seol es una palabra interesante? Porque es una palabra que se utiliza mucho para hablar de angustia. Si vos, por ejemplo, vas al libro de Jonás cuando estaba ahí tratando de contarte qué fue lo que pasó en el vientre, en el estómago de este gran pez, él utiliza la palabra el Seol para expresar su angustia. Él estaba escribiendo un poema ahí y quería describirte cuáles eran las emociones que él estaba sintiendo en ese momento. Más que contar el evento, él quería que vos sepas cómo él se sentía. Y ahí utiliza la palabra Seol también en el capítulo 2, y cuando la utiliza, lo que él te quiere decir es esto: angustia, angustia, angustia. En gran medida, en la mayor medida. Pero el contraste es este: el camino de la vida es hacia arriba al entendido. El entendido es la persona que valora y estima la sabiduría de otros, y el soberbio tiende a vivir en angustia porque él es sabio en su propia prudencia, en su propio pensamiento. Es interesante que la Biblia nos ponga por delante el discipulado, el aprendizaje de otros, como el camino para poder obedecer la verdad. Esto es interesante porque el camino hacia arriba es para el que entiende las verdades, para el entendido, para el que recibe el consejo. El versículo 23 dice, cuando el Hijo responde a la palabra del Padre, esto causa alegría, ¿no? Mira, más adelante el versículo 25 dice que Jehová asolará la casa de los soberbios. Tenés que acordarte que Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de sabiduría. Esto es un problema que a veces tenemos y tomamos el libro de Proverbios como si fuera un libro de promesas, pero es más bien un libro que describe la moral, que describe la sabiduría universal. Y lo que está diciendo acá no es una promesa, sino que lo que está diciendo es la realidad, ¿no? Jehová asolará la casa de los soberbios. En el libro de Santiago, capítulo 4, se nos describe que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al que es humilde. Este texto nos dice no solamente que Dios lo resiste, sino que además Dios lo va a destruir, lo va a asolar. Pero mira lo que es interesante, porque el contraste es, pero afirmará la heredad de la viuda. La viuda en el mundo judío era una figura, era una imagen de una persona humilde y necesitada. Una persona que es independiente, que solamente cree lo que él afirma, que es soberbia, está condenada a la destrucción. Pero el que se muestra necesitado va a ser saciado. El que tiene sed va a ser saciado. El que tiene hambre de justicia va a ser saciado. Pero el que es soberbio va a ser asolado y destruido. Mira lo que dice más adelante: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Mira, el amor a las posesiones materiales, lo único que logra en el corazón del hombre es mayor desesperación, es mayor necesidad por más. Por eso acá dice alborota su casa, nunca vive en paz, nunca está tranquilo. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Qué triste es cuando vemos personas que responden de manera impulsiva, sin pensar, sin calcular cuánto daño pueden hacer. Ahora, mira el versículo 31, dice, el oído del que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios vivirá. Pero el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Esto suena difícil, ¿no? Hoy en nuestros días la disciplina es como un enemigo grande al cual huir. Pero acá dice que nuestra alma debería atesorarla, valorarla, creerla. Porque Dios la describe y la ordena en las Escrituras, pero además practicarla, porque es necesaria para nuestras almas para poder ser sabios. Tenemos que pedir al Señor de su gracia para poder ser rescatados de nuestros propios deseos y corazones, de nuestra propia soberbia, para poder vivir en su camino. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.